enseguida que cargue del todo la presentación. Listo. Aquí me dice que ya cargó, por favor se fijan en el chat. Me confirman si les cargó la presentación. Con estas con las que vamos a hacer esta primera parte de formación de la orina. Pues hay muchas similitudes con la que vimos esta semana, pero esta está más completica. Voy a compartirles entonces la presentación y empezamos la clase. Sí, profe, ¿qué pasó? Sí, llegó. Muchas gracias. Aquí veo que ya está la mayoría. Entonces podemos iniciar la clase. Esperen un segundo, yo les comparto la presentación. Se ve muy pequeñito o ahí lo alcanzan a ver bien. Se ve bien, profe. A ver si en estas todavía se ve. Bueno, yo creo que todavía se alcanza a ver algo. Listo. Vamos a iniciar entonces desde las consulticas que habíamos dejado la clase anterior. Las consulticas que hemos dejado la clase del día lunes. Y desde ahí retomamos entonces la clase. Muchachos, recuerden que hemos hablado de 3 cositas. Ya aquí veo que hay 22 personas, está la mayoría del grupo, por eso podemos empezar 3:10 en punto. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy para empezar voy a hacer un ejercicio que a mí no me gusta y les dije que yo no hacía, pero me va a tocar hacerlo. Y es el de tomar lista, tomar asistencia. Vuelvo y les digo, no me gusta, pero la universidad nos lo ha pedido a todos los profes, que lo hagamos, entonces lo voy a hacer por cumplir pues con lo que nos solicita la universidad. Denme un segundo, mientras me carga aquí la listica actualizada al día de hoy. ¿Alguien sabe de algún compañero que haya tenido dificultades, que no esté asistiendo a clase o que haya decidido retirarse por alguna razón? Bueno, un segundo, aquí me está abriendo. Está demoradito. Las personas obviamente que no me contesten, voy a pasar la faltica para que la universidad entonces tome esa asistencia y podamos registrarla. Nos han pedido esta semana con un énfasis especial que tomemos asistencia porque algunas personas han decidido no ingresar a las clases ya de una forma repetida y pues obviamente hay muchas inquietudes desde la universidad. Estamos muy pendientes de los estudiantes y pues esta es una forma de hacerlo. Entonces antes de empezar las clases vamos a tratar de tomar lista o al finalizar, pero todos los días vamos a tomar lista en las diferentes reuniones con ustedes. Hola, profe, qué pena. Acabo de ingresar. Mi nombre es José Orozco. No, tranquilo, José, todavía no he empezado a tomar lista. Dame un segundo. Un segundo, que está muy lentico aquí para cargarme el Excel. Ahora sí.
Profe, Ahora sí. buenas tardes. Una pregunta. Hola, señor. Eh, el, el, el buzón que pusiste del informe de laboratorio dice que es en grupos. Todos los- Que puede ser en, no, el de laboratorio sí. Si quieren hacerlo en grupos no hay problema. Por el trabajo que hicieron como por mesas, lo pueden hacer sin ningún problema. Listo, profe. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Te montamos pues solo un informe con el nombre de todos o cada uno lo monta? Un solo informe por grupo. Me montan el nombre de todos y yo ya les paso la notica ahí diferencial. Listo, profe. Muchas gracias. Si ustedes quieren, me pasan anticipadamente aquí ahorita por el chat los grupos y yo los construyo de una vez en Teams para que les tome esa nota grupal. O sea que no te lo montamos al buzón, sino que al grupo que hagas por Teams, ¿o qué? No, no, no. Al grupo, aquí al chat de Teams me montan cuáles son los grupos, cuáles son los integrantes de los grupos. Ok, Y ya ok. con esos integrantes yo conformo los grupos en Teams para que una sola persona lo monte y es más práctico, me parece. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Listo a ti. Pero, Señora. Yo te hago una pregunta, como tú dijiste que bueno, lo de las mesas de cómo nos organizamos ese día en el laboratorio, Sí. entonces las personas que no pudieron asistir, ¿lo hacen solos o Las personas que no asistieron fueron muy pocas. Fueron 6 personas, creo, de acuerdo a los listados. Y se pueden hacer en un solo grupito para hacer el informe. Los que no asistieron me hacen esa anotacióncita. Somos las personas que no asistimos por alguna razón y ya, no hay problema. Bueno, llamo a lista. Valeria Restrepo. presente, profe. So, ay. Otra vez que aquí esto se descuadró. Listo, Valeria. Santiago Marín. Profe, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Michelle Zambrano. Presente, profe. Qué bueno, bienvenida. Ángela López. Presente, profe. Hola, Ángela. Edier, España, Edier Daniel. María Camila Cañola. Presente, profe. Ana Lucía Mesa. Valeria Barros. Presente, profe. No me vayan a escribir por el chat, que no estoy viendo el chat en este momento. Si alguno me ha escrito por ahí, pues para la toma de asistencia, no los estoy viendo. Emanuel Gil. Emanuel Gil. Hola, profe. Buenas tardes. Emanuel Darcy Martínez. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Ana María Pérez ya nos habló. Gibi Pérez Bustos. Presente. Hola, Janiet Vivas. Presente, profe. Verónica López. Presente. Andrés Felipe López. Andrés Felipe López no. Santiago Cerón. Presente, profe. Santiago, tienes nombre de cantante, ¿sabías? Sí, señor, un cantante de salsa. Cantante de salsa. Sí, señor. ¿Y lo has escuchado o no? Más o menos, a veces. Tipo, no Pues, te gusta. Bueno, a mí sí me gusta pues la voz de Santiago Cerón. Bueno, listo. Ya mucho chisme, ¿sí o no, Santiago? Gabriela Castro. Hola, profe. Alguien por aquí me escribe en el chat. Ana Lucía Mesa. Ana Mesa me dice que no la deja. Listo, ya le voy a quitar la faltica por aquí a Ana Lucía, no hay problema. Aquí le escribimos entonces por el chat, Ana Lucía.
Mariana Ocampo. Hola, profe. Presente. Hola Mariana. Isabela Gallego, perdón. Isabela Gallego. Hola, presente. Sofía Ríos. Presente, profe. Joan Steven. Presente, profe. Silvia Patricia. Silvia, profe, presente. Silvia Patricia. Ok. No le digo pues que tiene el nombre de mi mamá y de mi hermana, entonces hay que decirlo los dos. Mi hermana mayor se llama Silvia Patricia precisamente, pues toca decirlo los dos mía. Mentira, Silvia. María Paulina Rentería. Hola, profe, buenas tardes. Hola Paulina. Mariana Chávez. Mariana, creo que la vi por ahí. Presente, profe. Gina Sánchez. Marcela. Por ahí Presente, te veo, profe. Gina. Hola. Listo. ¿Cómo estás? Stephanie. Stephanie, creo que también la vi, sí. Profe, presente. Listo. Jesús David Borja. Profe, presente. María Camila Sosa. Presente, profe. Y José ya nos saludó. Bueno, muchachos, qué pena pues ahí la toma de asistencia, pero pues como les digo es un requisito de la universidad, lo vamos a seguir haciendo siempre. Ahí nos desestresamos y esperamos. Profe. Señor. A mí no me llamó. ¿No? No. Ay, hermano, y si no lo llames porque no está en la lista. A ver, yo veo Sebastián. Ah, no. Salté de Emanuel a Darcy. Sí, señor. Sebastián Gracia Barreto, ¿cierto? Sí. Sí, estás en la lista. Fui yo el que cometió el error. Listo. Gracias, Vamos profe. entonces ahora sí a la clase. A vos. Vamos a la clase. Les decía entonces que tenemos aquí que hacer un pequeño repaso. Les decía la semana pasada, la clase anterior, que habían unas pequeñas consultas, unas consulticas ahí, una bobadita de nada, pero que vale la pena revisar para que nos metamos en el cuento de la fisiología. Lo primero era que les hacía una pregunta y se las dejaba poner en el ambiente. ¿Qué es reabsorción? Y por qué aquí en fisiología hablamos de reabsorción y no de absorción. ¿Tiene alguien, por favor, la oportunidad de darnos esa respuesta o no hay todavía respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre...? Dale, ánimo. La absorción como tal se va a hacer en otros tejidos, como por ejemplo el intestino delgado, en Sí, donde señora. se va a dar como tal la absorción de nutrientes y pues de algunas sustancias. Mientras que digamos a nivel de renal, a nivel del riñón, se nos va a dar una reabsorción, porque digamos si al organismo le quedó faltando o tiene una baja de algún elemento, este se va a encargar en el riñón de no desecharlo, sino de volverlo como a recolectar para que nos sirva. Correcto. Eso que dice Verónica es completamente cierto. Muchas gracias. Lo que hace nuestro riñón es volver a absorber algo que ya en algún momento se había absorbido en el intestino. Completamente cierto lo que estás diciendo. Por esa razón hablamos del intestino de reabsorción y no de absorción. Muchas gracias. Primera pregunta que ya acabamos de resolver. Después hablamos ahorita vamos a hablar de la membrana de filtración, que también la vamos a caracterizar ya más adelantico, unas diapositivas más adelante que lleguemos. Vamos a hablar de la osmolaridad. ¿Qué será la osmolaridad, muchachos? ¿Qué es la osmolaridad? ¿Qué es la presión osmótica? ¿Qué es la ósmosis? ¿Alguien nos quiere hablar de eso? Profe, ¿sí puso a grabar? Sí, está grabando. Ah, bueno. Gracias. Gracias a ti, Ana. ¿Alguien nos quiere hablar de eso? De la diferencia entre ósmosis, presión osmótica, osmolaridad. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan ese término que utilizamos también en el colegio? Alguien que me le cuente, por favor, a Ana Lucía Mesa. Alguien que le cuente a Ana Lucía Mesa que no hay problema. Esta clase se está grabando y se la pasamos ahorita. Dime, Verónica, ibas a hablar.
Profe, pues que la osmolaridad como tal es como la cantidad de solutos que hay en un solvente. La osmolaridad. ¿Y la ósmosis qué es? Profe, la ósmosis es como una dinámica por la cual los fluidos se redistribuyen a favor de un gradiente de concentración. Entonces es cuando el agua pasa como de un espacio a otro donde hayan más solutos, por ejemplo. Como para compensar, como para equilibrar. Sí, señor. Ahí nos faltaría un pedacito en eso que dices, pero todo es completamente cierto. Como para terminar ahí un poquito lo que estás diciendo, ¿qué es lo que ocurre? Como tenemos una membrana semipermeable, como lo vemos en la diapositiva, cuando tenemos una membrana de esas, como lo son las membranas de nuestro cuerpo, casi siempre bicapas fosfolipídicas, como son las membranas de nuestras células, al tener una de esas membranas, el líquido está presente tanto dentro de la estructura de la membrana hacia adentro, como de la membrana hacia afuera. Sí, los solutos están disueltos en esas soluciones que en los seres humanos casi siempre o siempre son en su mayoría agua, y esa cantidad de agua que está disuelta y esa cantidad de partículas osmóticamente activas, que son los solutos, ejercen unas presiones. Esas presiones hacen que se vayan de un lado hacia el otro, pero el movimiento se da por gradientes, por pendientes. Recuerden que eso lo veían por allá en el colegio en física. Los gradientes o pendientes quiere decir que normalmente el agua se mueve a los sitios de menor a donde haya mayor concentración de solutos. ¿Por qué se mueve así el agua? Porque como se va de los sitios de menor a mayor concentración, lo que quiere es diluir, quiere diluir esa solución para que esa concentración no sea tan alta y evitar unos movimientos mayores de los propios solutos, que se mueven también por gradiente de concentración. Entonces lo que dices es cierto, lo que estás diciendo, Emanuel, es cierto. Esa es la ósmosis. La osmolaridad decíamos que se relaciona con las partículas osmóticamente activas, y la presión osmótica es la presión que ejercen esas partículas dentro de una solución. ¿Por qué ejercen una presión? Pues porque se quieren salir, porque el agua también muchas veces quiere salirse de esos espacios, entonces ejerce una presión sobre las paredes de esa estructura donde están contenidas. Esa estructura, como contiene una solución, la vamos a denominar continente. Eso lo hemos visto, como les digo, en el colegio, y por aquí, pues, aquí lo que estamos haciendo es retomar algunos conceptos que ya teníamos previamente. Dudas con respecto a eso las vamos resolviendo. Si alguien cree que no debemos seguir y que no están resueltos estos tres términos, nos devolvemos como quieran. Otro que les pedía que revisáramos, otro aspecto que les pedía que revisáramos. Sofía, ¿ibas a decir algo? Sofía Ríos. No, profe, qué pena. No sé por qué se está activando el micrófono. Ah, bueno, no hay problema, tranquila. Era para que te saludáramos otra vez, Sofía. Les decía entonces que un tema que es bien importante también revisar cuando hablamos de las membranas celulares, como esta que vemos aquí, esta membrana celular, que es típica pues en el organismo humano, que es una bicapa fosfolipídica. Ahí sí se ven esas dos capas de fosfolípidos muy bonitas. Necesita en muchas ocasiones ayuda para que algunas sustancias, algunos compuestos puedan atravesarla. Otros, como el agua, tienen muchas ventajas y pueden atravesar algunas membranas de una forma más fácil. En las membranas en las membranas que tienen doble capa lipídica como esta, es más fácil que atraviesen las sustancias oleosas. Es decir, el agua en estas no va a pasar tan fácil a través de la membrana, pero va a pasar por los canales de una forma muy simple. Listo. Entonces, eso es lo que nos habla del transporte mediado por transportadores. Ahora, ese transporte debemos caracterizarlo. Ese transporte mediado por transportadores debemos caracterizarlo como, primero, en un transporte sin gasto de energía, ¿sí? Transporte
pasivo. Y segundo, en un transporte en el cual ya hay gasto de energía, transporte activo. ¿Sí? Entonces, transporte pasivo, ese transporte pasivo no requiere gasto de energía, el transporte activo sí lo requiere. Cuando hablamos de transporte activo, también lo caracterizamos, todo lo que estoy haciendo es simplemente un repaso, ¿sí? Cuando hablamos de transporte activo, entonces hablamos de transporte activo primario y secundario. Transporte activo primario, ¿qué es? Es aquel transporte que requiere directamente el uso de energía. Por ejemplo, vamos a ver que en la reabsorción de sustancias, cuando se está absorbiendo, por ejemplo, sodio en algunas porciones de los túbulos, ese sodio necesita que se genere energía a través de una bomba sodio-potasio ATPasa, y esa bomba sodio-potasio ATPasa genera energía solamente para que el sodio pase al interior de la célula y después al intersticio. Para eso se genera esa bomba y para eso se genera esa energía. Es simplemente eso lo que ocurre. Listo. Mientras que otras sustancias como el hidrógeno o como la glucosa y los aminoácidos aprovechan ese desorden, por decirlo así, que se genera al crearse esa energía para el paso del sodio y se van colando por ahí. Eso es lo que se denomina transporte activo secundario. Es decir, si hubo generación de energía, pero la energía que se generó no se creó directamente para ayudarle a esa molécula, a esa sustancia, a ese ion, sino que se generó para otros y ellos aprovechan y se meten por ahí. Listo, transporte activo primario, transporte activo secundario. Otros mecanismos de transporte, aquí en la imagen lo estamos viendo, la difusión facilitada, cuando aparecen estas proteínas canales, que también son muy frecuentes en la fisiología renal. Las acuaporinas, por ejemplo, son una muestra de ellos, las acuaporinas, que nos permiten el ingreso de agua en una parte de los túbulos, ¿sí? Pero mediado por unas hormonas, en este caso la hormona antidiurética, por ejemplo. Estas proteínas canales facilitan la entrada de solventes o solutos. También vamos a estar revisando eso. Vuelvo y les digo, estos son simplemente repaso de cosas que ustedes deberían traer. Yo comprendo que a uno se le olvidan estas cositas desde el colegio hasta aquí. Ya les hemos metido demasiada información como para que recuerden todo al pie de la letra. Por eso aquí van a quedar pues como con la presentación y algún recuerdo del tema. Hablamos en la clase anterior de una de las porciones, de todas las porciones que tiene, los tres componentes que tiene nuestra nefrona. Entonces decíamos, hay una parte vascular, hay una parte corpuscular y hay una parte tubular. Aquí vemos dos de las tres. Vemos la parte vascular y vemos la parte corpuscular de la nefrona. La parte vascular, miren la diferencia entre arteriola aferente y eferente en su diámetro, ¿sí? Y en su conformación de la capa muscular. En el glomérulo como tal se aprecian los capilares y todos esos numeritos que ustedes ven ahí, con unas cifras, con unas presiones, para la clase de hoy ya vamos a definir qué significa cada uno de ellos. Más adelante vamos a retomar esta imagen. Esta es simplemente para que ustedes recuerden cómo es el glomérulo, o más bien el corpúsculo completo, cuáles son sus integrantes, y ahorita lo vamos a retomar también. Los riñones y el sistema urinario tienen unas funciones. ¿Cuáles son esas funciones? La principal, que ni siquiera nos aparece en ninguna de las dos diapositivas. La principal función de los riñones, ¿cuál va a ser? De la vía urinaria, producir y eliminar la orina, ¿cierto? ¿Cómo se produce la orina? Ya sabemos, primero la sangre se filtra y a partir de ese filtrado y por unos procesos de reabsorción y secreción de sustancias, se va a llegar finalmente a la eliminación de la orina. Ya hablamos la clase pasada, son 4 procesos para que la orina pueda irse al exterior. El primer proceso, filtración, que ocurre en el glomérulo. El segundo y tercero, que ocurren en simultáneo, son la secreción y reabsorción de sustancias. Y el último proceso, el cuarto, es la excreción o eliminación de la orina. Ahí estamos hablando de cómo se formó la orina y por eso yo a estas clases, a estas presentaciones les pongo el título de formación de la orina,
porque lo que vamos a hacer aquí, todo este camino lo recorremos para formar orina y poderla eliminar. ¿Qué otras funciones tiene el riñón? Además de la que les acabé de nombrar, que es importante. A partir de ahí, de la formación de la orina, el riñón puede regular el volumen sanguíneo que tenemos en todo nuestro cuerpo. La sangre circulante depende de las actividades del riñón. La presión arterial nuestra depende de la actividad endocrina de nuestro riñón. Ahí al final ven en esta misma diapositiva que dice que una de las funciones endocrinas es la secreción de gránulos de renina. La renina tiene como función mantener la presión arterial sistémica controlada. Entonces, a partir de la renina, la presión arterial nuestra se mantiene. El riñón también me regula los componentes sanguíneos. ¿Cómo? Pues a través de la filtración glomerular. La filtración tiene unos mecanismos propios de autorregulación, por decirlo ahí. Si nosotros regulamos la filtración de sustancias, estamos regulando el paso de ellas nuevamente a la circulación general. Entonces la presencia de sustancias en sangre depende de lo que haga el riñón. La eliminación de los desechos depende de los riñones. La gran mayoría de los desechos se eliminan por el riñón. Van a decir, profe, no es cierto, y por materia fecal. Sí, pero si ustedes miran el volumen de materia fecal y el volumen de orina que se producen en un día, podríamos decir que proporcionalmente el volumen de orina es muchísimo más alto. ¿Listo? Entonces, los riñones eliminan gran parte de los desechos. Los tóxicos, los venenos, pues como llamamos, los residuos de medicamentos, los metabolitos que no son útiles, todo eso se va por ahí, por vía urinaria. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya funciones de todo el aparato urinario, no solamente de los riñones. Miren que son muy parecidas: regulación de presión y volumen sanguíneos, regulación de la concentración de partículas en la sangre, es decir, la osmolaridad plasmática. También se filtra el plasma y se excretan los desechos por todo el aparato urinario. Los equilibrios, eso lo vamos a ver por allá al finalizar el módulo, al finalizar nuestra materia, los equilibrios hídrico, electrolítico y ácido-base. Aquí aparecen esos tres equilibrios. Esa H junto con la E significan equilibrio hidroelectrolítico y la A con la B significa equilibrio ácido-base. Esos tres equilibrios de nuestro organismo, esa homeostasis en esos tres aspectos, me la mantienen los riñones. También los riñones y el aparato urinario me ayudan en la producción de eritropoyetina, una actividad endocrina bastante compleja, producción de glóbulos rojos a partir de la eritropoyetina como estímulo, y como les decía ya, la eliminación de radicales, de tóxicos, de hormonas, de medicamentos, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar de los desechos. En la imagen que sigue vamos a hablar de los desechos. Vamos a mirar aquí una partecita que casi nadie conoce de los riñones, y es que cumplen con una función muy similar a la del hígado, y es que en condiciones de hambre extrema son capaces de mantener concentraciones de glucosa. Eso no lo van a hacer por 2, 3, 4, 5 días, no, eso lo hacen por algunas horas. Y no son tan eficientes como el hígado para ello. Sin embargo, lo pueden hacer por algunas horas y nos pueden mantener vivos. Vamos a hablar de los desechos. ¿Cuáles desechos aparecen en nuestro organismo que se pueden eliminar por vía urinaria? Primero, digamos que es un desecho. Los desechos pueden ser de dos tipos. Los desechos pueden ser desechos simples, que son sustancias que el cuerpo no necesita o que están en cantidades mucho mayores a los requerimientos básicos. Voy a poner el ejemplo del azúcar. El azúcar es fundamental para nosotros, lo necesitamos, la glucosa la necesitamos para todo. No obstante, cuando está muy aumentada su concentración, el organismo la elimina. ¿Por dónde? Por vía urinaria. Entonces dice, ¿cómo así? ¿Estamos eliminando la glucosa sabiendo que la necesitamos? Sí, porque está en una concentración mayor por cualquier razón. Uno, porque hayamos consumido en exceso y no tengamos cómo almacenarla. O dos, porque no tengamos cómo llevarla a los tejidos que la necesitan, que es lo que ocurre con las personas diabéticas. Las personas diabéticas tipo 2
tienen dificultades con el transporte de glucosa a los tejidos. El carrito que nos transporta la glucosa está malo. Por eso la glucosa está aumentada en la sangre y hace los estragos que hace. Los diabéticos tipo 1 tienen un problema con el regulador de ese transporte, que es la insulina, el mediador del transporte hacia los tejidos. Entonces tienen los carritos, pero no tienen el regulador para llevar esa glucosa hacia los tejidos. No tienen insulina, es el diabético tipo 1. Listo. Los otros desechos son los denominados desechos metabólicos. Cada vez que nosotros metabolizamos alguna de los componentes que vamos a ver ahorita, se producen unos desechos que se convierten en tóxicos para el organismo. ¿Qué hay que hacer? Hay que eliminar esos desechos. ¿Cómo se llaman esos desechos? Desechos metabólicos. Y de los desechos metabólicos más importantes que salen por el riñón, aparecen estos 4. Primero, la urea. Bueno, se denominan desechos nitrogenados estos 4, los cuales vamos a hablar, que son, primero la urea, que hasta el 50% de la urea circulante se debe eliminar. Me va a decir, pero profe, no, pues que es tóxica y que no se puede almacenar porque nos hace daño. Sí, es cierto. Lo que pasa es que vamos a ver también más adelante que en el intersticio renal, en ese espacio entre los túbulos, allá se necesita la urea para que me mantenga la concentración osmolar. Por eso no podemos eliminarla toda. Ahí toma importancia la urea. ¿De dónde sale la urea? Del metabolismo de las proteínas. Después vemos como desecho nitrogenado al ácido úrico. El ácido úrico, pues sabemos que si se acumula es dañinísimo, sobre todo en las articulaciones y en los vasos. El ácido úrico hay que tratar de eliminarlo en su gran mayoría, aunque lo necesitamos en ese metabolismo de los ácidos nucleicos, pero cuando se acumula como resultado de ese proceso metabólico, hay que tratar también de eliminarlo. La creatinina es el resultado del metabolismo del fosfato de creatina. Recuerden que la creatina la necesitamos también para los procesos metabólicos de las células musculares, y esa creatina deja un desecho metabólico que es la creatinina. Nosotros debemos expulsar de nuestro organismo el 100% de la creatinina que se produce. El 100%, ahí no es el 10, ni el 5, ni el 50, el 100% se debe eliminar. Y finalmente el amoníaco, que también se debe eliminar en un 100%, que se produce por diversos procesos metabólicos como resultante, y también hay que expulsarlo de todo el organismo. ¿Qué ocurre si no eliminamos esos desechos? Se empiezan a acumular. ¿Cómo nos damos cuenta si se acumularon? De dos formas. Lo primero es que nosotros podemos mirar estos desechos en sangre, podemos mirarlos a través de un examen sencillo que se llama el BUN. BUN, de la sigla en inglés, que es nitrógeno ureico en sangre. Sí, ese BUN nos muestra la concentración de estos desechos nitrogenados, qué tan alta está, y hay unas cifras que nos dicen que tener entre 10 y 20 miligramos por cada 100 mililitros de sangre es adecuado de estos desechos nitrogenados. Tener menos quiere decir que no estamos metabolizando bien algo y es preocupante, pero tener más en la sangre quiere decir que no lo estamos eliminando bien y también es preocupante. Entonces, cuando encontramos un aumento de la concentración de estos desechos en la sangre, hablamos de un término que se denomina azoemia. Azoemia quiere decir acumulación de desechos nitrogenados en la sangre por encima de 20 miligramos por ciento o por decilitro. Nos habla de daño renal, no somos capaces de eliminar desechos. Cuando además de eso tenemos aumento de la concentración de nitrogenados en la sangre y aparecen signos o síntomas de toxicidad por la urea, hablamos de uremia. Uremia es cuando ya aparecen alteraciones gastrointestinales como la diarrea y el vómito asociados a esta alteración, o ya alteraciones tan severas como dificultad para respirar, disnea, o alteraciones en la conducción cardíaca que se traducen en arritmias. Eso quiere decir que esos nitrogenados están intoxicando nuestro organismo. Listo. Profe, Señora. qué pena, ¿me podrías repetir lo de la uremia, que no lo entendí muy bien? No hay problema. Entonces decíamos, Darcy, ¿te quedó claro el concepto de la azoemia?
Sí, el de la sodemia va a ser la acumulación de desechos nitrogenados en la sangre por encima de, pues, del valor normal. Perfecto, por encima de 20 miligramos, ¿cierto? No es necesario que se aprendan esos valores. Yo nunca les voy a preguntar por esos valores. Aquí entre nos, eso es una bobada, uno aprenderse los valores porque todos los exámenes lo traen a un ladito. Entonces esa memoria que estamos utilizando ahí la podemos utilizar en otras cosas. Como le digo yo a mis compañeros, si me aprendo esos valores se me olvida el número de la cédula. Entonces no me parece interesante pues tener ese valor o tener el recuerdo de ese valor pues como en la memoria. ¿Para qué si los exámenes siempre nos traen esos valores de referencia? Darcy, cuando además de ese valor elevado de desechos en sangre, aparecen signos o síntomas de toxicidad, como lo son diarrea, vómito, gastrointestinales, disnea, que sería una alteración respiratoria o neurológica, la disnea es de cualquiera de las dos vías, o aparece toxicidad cardíaca, arritmias, nosotros ya decimos, no es una azoemia, sino que es una uremia, quiere decir intoxicación por desechos de la urea. ¿Listo? ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Denme por aquí, yo respondo una cosita, es que están haciéndole un requerimiento, una orden judicial a una colega médica y por fortuna por ninguna parte la encontraban, cuando me mandaron los datos, es una compañerita de la universidad, egresamos en la misma promoción, y estoy tratando de contactarla porque tiene que presentarse a un juzgado mañana. Entonces estoy por aquí bregando a contactarla hasta por Facebook y por aquí alguien me respondió. Entonces necesito ubicarla, qué pesar que un colega, pues, porque si uno no se presenta a un juzgado, así sea como testigo, después lo pueden implicar en los casos. Les recomiendo eso siempre que tengan un proceso en sus trabajos, por favor, asistan. Casi siempre vamos como testigos y casi nunca un médico termina enredado por eso, excepto los cirujanos plásticos, pues, o alguien que haga una mala práctica con intención. Pero a nosotros casi nunca nos demuestran mala intención, porque siempre estamos tratando de hacer las cosas con la mejor intención del mundo. Pero Entonces, como así ella no sabe que tienen que ir al juzgado. no sabe, no le llegó Eso nos pasa mucho, no nos llega la notificación porque nos cambiamos de casa, porque cambiamos de teléfono. Ella como que parece ser que cambió de teléfono y nadie la ha podido contactar, entonces estoy viendo si algún compañero que trabaja ya en la misma clínica que ella le puede hacer llegar la cartica para que ella se presente con 2 colegas más allá. Espérenme un segundito, yo escucho por aquí. Espérenme un segundito que ya voy a acabar aquí de responderle a estos muchachos. Eso siempre lo angustia a uno mucho, así sea de un compañero, eso siempre es pues como maluquito para uno. Un segundito, yo le mando la cartica que por aquí parece que me van a ayudar. Por aquí parece que alguien ya la contactó, está de turno y por eso no contesta
ni Facebook, ni nada. Parece que es una neonatóloga. Parece que es una muerte de un niñito, de un bebecito. Y ahí siempre se hace una investigación, pero esta ya está con demanda, entonces hay que tratar de ayudarle a estos colegas para que no se vayan a enredar. Venga, profe, si por ejemplo uno le llega un caso así y uno ya no se acuerda de ese paciente con todo lo que le llega a uno, entonces ¿qué se jodió? Lo que yo estoy haciendo hoy es precisamente evitar que ellos lleguen mañana a ciegas. Que ellos lleguen mañana a ciegas. Hoy lo que yo quiero es que ellos cojan la historia y les sirva de recuerdo. Por eso siempre nos insisten tanto todos los profes y todo el mundo en todas partes. Y los auditores insistimos mucho a los médicos generales. Recuerden, por favor, diligenciar bien la historia clínica. Lo único que tenemos nosotros para defendernos es la historia clínica. Eso, muchachos. Aquí me está llamando ella. Disculpen un segundo. Hola, Pita, ¿cómo estás? Bien, qué pena molestarte que te está buscando por cielo y tierra. Listo, Pita, ¿sabes qué? Lo que es que hoy me llamaron yo estoy trabajando en Sabia Salud como jefe de auditoría y me llamó el área jurídica que tenían un casito por allá para revisar, pero que tienen una citación para mañana. Cuando me mandaron el casito, me lo acabaron de mandar pues hace un ratico que Jorge Alaguna le pregunté si tenía tu contacto, él fue el que me lo dio. Cuando revisé ahí, vi tu nombre. Entonces yo le dije, ¿esa no es Pita? Y me dijo, claro, esa es Pita. Yo le dije, listo, entonces vení, busquémosla. Pita, y deben presentarse mañana. Te voy a mandar ya, el WhatsApp tuyo está funcionando bien. Listo, yo te voy a mandar, o si quieres dame un correo, yo te mando el casito. Ya te lo voy a mandar, sí, es de allá del Manuel. Es un casito allá del Manuel. Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Medellín. Como testigos. Se supone que esto debió haber llegado el 19 de marzo de 2021. Mire pues, yo le leo el encabezado. Armenia, marzo 19 de 2021. Pues, Armenia, imagínate, ni idea. Me permite informarles que el próximo 8 de abril del presente año, a partir de las 9 de la mañana, dará inicio la audiencia de pruebas, dentro de las cuales solicitamos a ustedes nos colaboren contactando a los siguientes médicos, quienes deberán rendir testimonios, como testigos pues. Entonces son Gloria Patricia Duque, Juan José Mejía Vanegas y Julián Esteban Uribe Macías. 9 de la mañana, juzgado 24 del Circuito de Medellín. Sí, pues yo no sé, yo la verdad no sé si eso lo hagan, bueno, espérate. Y asimismo nos faciliten los correos electrónicos para enviarles el link de las audiencias. Lo que necesitan es saber esos datos de ustedes ya mismo. Si quieres, yo te mando ya esto y vos me devolvés esos datos para yo decirle a la jurídica de la EPS que se los envíe al juzgado para que los citen. Es virtual, según veo. Sí. Listo. Entonces, decime a dónde te lo mando, Pita, y listo. Bueno, ya te lo mando. Dale, señora. Sí, un niño que se llama Christopher Cano. No tengo más datos ahí. Sí. No, pues imagínate, uno que se va a acordar, pues con todo lo que atienden ustedes. Se llama Christopher Cano, es lo único que tengo ahí. No tengo ni datos de documento ni nada más. Pero ya te lo mando. Listo, Pita. Bueno, chao, con gusto, hasta luego. Bueno, muchachos, por aquí ya se hizo la labor del día. Espérenme, yo la completo. Yo le mando a esta muchacha al WhatsApp. Yo le mando todos los daticos de este oficio, porque de verdad eso estresa mucho. A ver, yo les cuento como anécdota, aquí saliéndonos de fisiología. La primera vez que me visitaron a un juzgado, me visitaron como testigo también, en un caso de maltrato. Una compañera maltrató a un paciente y yo fui testigo del maltrato y la tuve que corregir en público y la señora le dio por demandar. Problema, porque ahí sí teníamos la culpa. Uno ir a un juzgado a decir que un colega tiene la culpa de algo, eso es horrible, horrible. Y esa colega sí, desafortunadamente le retiraron la tarjeta profesional. Por fortuna, dice uno, pues, por fortuna. Ella tenía, pues,
otras actividades económicas en su familia. De hecho, son dueños de unas empresas aquí en Antioquia y en Bogotá. Entonces, pues no le dolía por eso el cartón, pero sí uno quedarse sin algo que construyó durante tanto tiempo debe ser muy triste. Pero ya sabe que el error que cometió fue muy grave, entonces tenía que asumirlo. Y ahí sí, uno no puede decir mentiras en estos juzgados. Por ayudar al colega no puede decir mentiras porque termina uno implicado cuando la contraparte tiene más testigos. Profe, y ahí solo con el nombre del niño, pero sin el documento de identidad, ¿sí pueden buscarlo en la historia? Mija, mejor dicho, tienen que buscar hasta que... Muchas veces le llegan a uno diciéndole que vaya como testigo, y uno ni siquiera sabe testigo de qué. Yo aprendí cuando empecé a trabajar aquí en esta profesión, aprendí porque me lo dijo algún día una persona y voy a vivirle agradecido eternamente, que los casos que uno ve como complicaditos siempre debe guardar las historias. Yo tengo guardadas historias clínicas, fotocopias de historias clínicas, desde el 2003 que empecé mi rural. Pero ya casi 20 años, profe, sí, casi 20 años. Eso puede que no prescriba y como no son tantas, son 4 o 5 historias, las tengo guardadas. Y cada vez que arreglamos aquí la biblioteca, mi esposa me dice, ¿y no van a botar eso? Yo no, porque en algún momento eso puede reventar. Y ahí las tengo, como para refrescar la memoria, leer de vez en cuando, saber qué pasó, porque son situaciones en las que uno dice, esto, vean muchachos, qué pena pues el anecdotario aquí, pero una vez atendí un caso, lo más sencillo de este mundo, un parto normal, un bebé hermoso, una señora súper querida. Cuando fui a entregarle el bebé al papá, fue un señor súper grosero. Y yo, ay. Entonces la interna como que me decía, doctor, señor, que yo, está muy grosero. Yo no sé, guardemos esa historia. El niño ajustó las 24 horas de observación, lo dio de alta a otro colega y se fue para la casa. Día 13 de ese parto, y me llamaron de la dirección del hospital donde yo trabajaba. Cuando subí, me cogieron del cuello. Un señor me estaba esperando y me cogió del cuello. Me trató mal, me amenazó, me dijo que me iba a matar, que no sé qué. Y yo sin saber siquiera quién era, qué había pasado. Resulta y sucede que, según el señor, yo le había fracturado las 2 clavículas al bebé cuando nació. Eso en ese caso, era imposible. Pues yo lo revisé, pero por fortuna, ese caso lo revisaron 2 médicos más y todos lo vieron al niño muy bien, y la interna también lo revisó y lo vio muy bien. Las fracturas de clavícula se evidencian ahí mismo porque el niño no para de llorar. Cualquier fractura pues es súper dolorosa y uno no para los niños no paran de llorar. Cuando hicimos toda la averiguación del caso, resulta que era al día 11, cuando volvió a una revisión del posparto, mi compañero se quedó con la versión que dio el papá y dijo, es que el médico Johan Pérez le fracturó las clavículas cuando el bebé nació, lo jaló de las manos cuando el bebé nació. Eso me salvó a mí en ese juicio, que el señor dijo que él había visto cuando yo le había jalado las manos. Las salas de parto, si ustedes bien lo saben, aquí en Colombia, casi que en ninguna parte dejan entrar a los papás a los partos. Yo lo viví como médico, quise entrar al parto de mi bebé y no me dejaron. En Clínica Bolivariana, estudiantes míos, personas que me conocían, el obstetra había sido estudiante mío, me conocía, me dijo, yo te voy a dejar entrar, y la vigilante no me dejó pasar y no pude pasar, por más que me dijeran pase, no pude pasar. ¿Por qué? Pues porque una vigilante le dio por decir que no, para que un señor dijera que estaba en la sala de partos y que él había visto. Eso me salvó. Además, los niños no nacen con las manos adelante. Las manos nacen mucho después, primero nace la carita. O sea, el señor tenía tantas incoherencias que por fortuna yo me salvé. Pero esa parte a mí no me preocupaba ni que era la judicial, a mí me preocupaba que él me amenazó de muerte. Y yo trabajaba en Santa Cruz. Entonces yo tuve que conseguir al señor, después del juicio, tuve que conseguir que el señor fuera a la casa, al hospital, se sentara conmigo y retirara esas amenazas. Porque yo ya estaba muerto del susto, imagínense. Entonces, yo esa historia la tenía guardada por fortuna y yo sabía que no iba a pasar nada, y aquí tengo otras 4 o 5 historias guardadas de casos que en algún momento pasó algo y yo no sé si en algún momento irá a reventar, porque en otras ocasiones me tocó asistir a juzgados como testigo y esas historias lo salvan a uno. Muchachos, cuando les digan escriban mucho en las historias, escriban. Cuando les digan no les dé pereza, no les dé pereza. Gasten tiempo escribiendo, porque eso es lo único que nos salva, la única evidencia que nosotros tenemos del trabajo. Dejando a un lado el anecdotario, voy a devolverme a la clase
Aquí voy buscando otra vez dónde íbamos. Ya hicimos esta labor. A ver, yo veo. Bueno, enseguida que termine con ustedes ya contacto al otro abogado que tiene el caso para mandarle todos los datos de los otros médicos que atendieron este caso. Ya me da pena con ustedes. Bueno, listo. Y vamos entonces aquí en qué es uremia y qué es azoemia, ya resuelta entonces la duda que tenía Darcy. Este repasito de anatomía pues ya lo hicieron, no es necesario que volvamos a esa imagen. Ya vimos la nefrona en la clase pasada. Hoy nos vamos a enfocar en esto, en el corpúsculo. ¿Y para qué sirve el corpúsculo? Listo. El corpúsculo tiene entonces 3 componentes: la cápsula, el espacio y el glomérulo. Cápsula, células con un epitelio plano, uniones estrechas, es decir, impermeable. Únicamente el líquido puede salir hacia el túbulo proximal, de resto no hay manera, no hay otra salida. El líquido no se puede devolver hacia el glomérulo. Si hay mucho líquido aquí filtrado y no puede pasar por alguna razón hacia el túbulo, no se devuelve hacia el glomérulo. Pues el glomérulo no puede filtrar más, pero el líquido no tiene cómo devolverse. Listo. Vamos a tomar una porcioncita del glomérulo y vamos a ampliarla como lo vemos en la diapositiva siguiente. Aquí. Ese es un capilar glomerular. Tomamos ese corte que se ve ahí con ese vidriecito y al ponerlo al microscopio vemos algo similar a esto, a lo que vemos en este esquema. Esto se llama un capilar glomerular. Este capilar glomerular con sus paredes se convierten en la membrana de filtración. ¿Cómo así que la membrana de filtración? Así como veíamos en la primera imagen de la ósmosis, una membrana semipermeable, esto es una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir que es semipermeable? Que es altamente selectiva, es decir, que permite que algo pase y le impide el paso a otras sustancias que quieran atravesarla. ¿Sí me hago entender? Es decir, vamos a hablar de 3 capas que tiene cada uno de estos capilares y cada una de esas capas se encarga de ponerle un freno a lo que quiera atravesar por ahí. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a hablar desde adentro hacia afuera, desde la capa más interior hasta la más exterior. Y vamos a ver cómo es la conformación de ese glomérulo. Lo primero que vemos entonces, de ese capilar glomerular, pues, lo primero que vemos que se ve como una tajada de queso suizo con unos huequitos, ¿sí? Eso es lo que se llama las fenestras o agujeros del capilar. Entonces, el capilar es fenestrado, agujereado, tiene huequitos, tiene poros que permiten o impiden el paso de algunas sustancias. Vamos a mirar después, ahorita más adelante, qué es lo que puede pasar por ahí y qué no, de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su polaridad. La segunda capa, con el número 2, vemos por encima de ese capilar fenestrado, vemos algo que se denomina la lámina basal. La lámina basal tiene unas láminas, tiene unas capas, perdón, 3 capas exactamente, que ya ustedes lo vieron muy bien en histología con el profe Carlos, cuáles son las capas que tiene esa lámina basal, y esas capas también están para ayudar a que algo pase o impedir que algo pase hacia el espacio de Bowman. Esta lámina basal es fundamental. ¿Por qué? Porque es la más débil de las 3. Es la más débil de las 3 capas que tiene el capilar glomerular. ¿Sí? Es tan débil que en las enfermedades crónicas, llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese hipotiroidismo, es la primera que se daña. Entonces, las alteraciones en la presión arterial, las alteraciones en la concentración osmolar del plasma, hacen que esta capa se dañe muy fácil. Por eso los pacientes diabéticos terminan hipertensos, por eso los pacientes hipertensos, cuando no se controlan, terminan con hipertensiones renales y cada vez más difícil de controlar porque se daña esta capa y ya no hay nada que hacer, el líquido casi que pasa derecho, las proteínas se pierden y se pierde entonces el control
de los volúmenes. Y la tercera capa, la capa más externa que tiene este capilar, se llama la capa de los podocitos. Los podocitos son estas células grandes que vemos aquí, como rodeando al capilar. Ay, casi hago un daño aquí. Vamos a dar de cuenta que este es el capilar y que mis manos son cada una de las manos es un podocito. Miren el núcleo de la célula y las prolongaciones. Las prolongaciones se llaman pedicelos. Pedicelo quiere decir como piececillo. Sí, estas prolongaciones son como unos deditos, como unos piecitos, y lo que hacen es abrazar al capilar de esta forma, de tal manera que entre ellos quedan unos espacios. Esos espacios que quedan entre los pedicelos, esa lucecita que queda entre los pedicelos, aquí no se alcanza a ver por el filtro, bueno, esa lucecita que queda entre los pedicelos se llama hendiduras o ranuras de filtración. Es decir, es otra barrera más para que las sustancias se filtren por tamaño y también por polaridad. Así es la caracterización del capilar glomerular. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Si no hay, yo continúo. Entonces les decía que la formación de la orina tiene que ver con 3 procesos. El primero es filtración, después aparecen reabsorción y secreción, y por último, la eliminación del agua o conservación del agua. Depende cómo lo queramos mirar. Vamos a mirar la primera parte, que es la filtración glomerular. Ya les hablaba entonces que estas 3 capas tienen unas características muy importantes que permiten que por tamaño, esas fenestras, por ejemplo, no dejen pasar nada que sea más grande de 70 a 90 nanómetros. Pero también tienen una polaridad negativa, es decir, lo que tiene carga similar, carga negativa, no pasa. Ahí, primer pastelito, las proteínas no pasan por 2 razones. La primera por el tamaño, pero aquí en este capilar fenestrado el tamaño no les impide el paso, lo que les impide el paso es la carga negativa. En la membrana o lámina basal, es decir, la capa intermedia de ese capilar fenestrado, ya las sustancias para pasar solamente requieren de un tamaño inferior a 8 nanómetros, mucho más pequeñas, pero también requieren tener carga positiva. Las de carga negativa no pueden pasar. Por ejemplo, la albúmina, otra proteína que se devuelve porque tiene carga igual a la de esta lámina, entonces no puede pasar. Y las ranuras de filtración, que son esos pedicelos de los podocitos, permiten el paso de lo que sea menor a 30 nanómetros. Lo mismo pasa con las proteínas. Las proteínas, como la albúmina, tienen un tamaño de hasta 80 nanómetros, entonces es posible que no pasen por ahí. Y además, estas ranuras también tienen una carga negativa. Entonces también impiden el paso de las proteínas por eso. Ojo con ese pedacito de las proteínas. Es bien importante y lo he repetido ya un montón de veces. Mírenlos aquí, en algo más parecido pues a lo real, ya del texto de Fisiología de Gayton. Esto es del texto de Constanzo. Consultas, para que por favor las revisen. Por favor las revisen. Está en la diapositiva 21 de la presentación que les acaba de pasar, pero todavía no se acaba la clase. Simplemente van a consultar por qué cuando hacemos ejercicio extenuante ocurren proteinuria y hematuria. Alguno me va a preguntar qué es proteinuria y qué es hematuria. Por favor no lo hagan porque yo quiero que también todos consulten qué es proteinuria y qué es hematuria. A pesar de que sepamos qué significa el término, repasemos qué significa proteinuria y qué significa hematuria. La segunda pregunta, cuando aparecen proteinuria y hematuria en el ejercicio, ¿estos son definitivos o temporales y por qué? Eso lo resolvemos en la clase del día lunes. ¿Y por qué ocurre proteinuria en un paciente diabético o hipertenso? ¿Qué hace que aparezca proteína en la orina en un paciente diabético o hipertenso? Ahorita ya dimos una pista gigante de eso. Y finalmente, ¿cómo se clasifica la insuficiencia renal? Aquí en esta misma presentación está la clasificación de la insuficiencia renal. Para continuar entonces con el proceso de filtración, esta es la última diapositiva que vemos, se los prometo. Pero es una diapositiva que es bastante importante. Vamos a recordar que la sangre viene entonces del corazón, llega a la arteria aorta, por la arteria aorta sale a la arteria renal a las segmentarias a las interlobares, de las interlobares salen las arteriolas
arciformes o arqueadas. De las arqueadas aparecen las rectas, de las rectas las interlobulillares, que van a llevarle nutrientes a todo el riñón para que cumpla con sus funciones, y las arteriolas aferentes vienen por aquí a llevar la sangre para que pase por ese proceso de filtración. Lo que se debe filtrar se va hacia el espacio renal y lo que no puede atravesar se vuelve a través de la arteriola eferente hacia la circulación general. Resumen grande de lo que hemos visto hasta ahora, incluyendo anatomía. Pero ya eso se acabó, ya vamos en fisiología. ¿Qué debe ocurrir para que la sangre se pueda filtrar? Aquí los necesito con concentración al máximo. Tanto así que vamos a hacer una pausa de 1 minuto, 2 minutos, en la que vamos a estirarnos, vamos a pensar en otra cosa, vamos a pensar en cualquier cosa que nos ocurra, en una canción, en cualquier otra cosa que nos saque un momentico la mente y nos la ponga en blanco. Listo. Aquí se nos va entonces a olvidar por un segundo la fisiología y la anatomía. Piensen en otras cosas, vuelvo y les repito, a ver, yo los pongo a pensar en otra cosa, por aquí yo les pongo algo diferente para que pongamos la mente en blanco. Les voy a poner, ahorita que estaba molestando a Santiago con lo de la música, les voy a poner una canción de Santiago Cerón, para que vean que con razón no le gusta a Santiago la música de su tocayo. Profe, con lo del tema que estábamos, el paréntesis gigante que hicimos ahorita, le hago otra pregunta. ¿Usted paga o le Quedaste parece? estresada. Quedaste Sí, yo estresada. quedé estresada. No, mentira, yo sé que eso pasa mucho, entonces nada, pues relajada, sino que pues uno ya ahí aprende como qué hacer y qué no, porque sí, a uno le va a pasar mucho. Pero entonces, por ejemplo, yo he escuchado mucho sobre los seguros que tienen que pagar las jefes y los médicos, que eso no es obligatorio. Pero usted qué dice, ¿eso sí es bueno pagarlo o qué? Voy a darte una opinión, pero no es la última palabra, ni mucho menos. Ah, no, pues qué tal, yo a los otros les sigo chismoseando a ver qué piensan. Vea, cuando... espérame, que esta gente ya, mire que ese caso ya los tiene locos y ya no han sino escribirme los 3 médicos. Bueno, pero por fortuna los contactamos. Espérenme, yo les mando aquí un contacto para que ya no sea conmigo, sino con el abogado, que ya me lo mandaron también, para que sigan con él y me dejen a mí libre. Espérenme un segundito. Ya te voy a responder esa pregunta que me parece muy interesante y esa nos ayuda pues a sacarnos del estrés. Esta es una canción, yo no sé si la alcancen a escuchar, no sé si tenga el sonido. Uy, no, esto es una propaganda, yo decir, esa no es la canción, no, es una propaganda de YouTube. Miren a ver si escuchan. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? No. ¿No se escucha? No. Ah, bueno, ya, se lo perdieron porque la canción, yo sé que a ustedes no les gusta, ese género no es tan popular entre la gente joven. Es una canción de salsa de Santiago Cerón que se llama Lindo Yambú. Ay, qué locura, pero a los que nos gusta esa musiquita nos parece chévere. Bueno, como que no. ¿Quién habló por ahí? ¿Quién es salsero? Ah, yo veo que no le vi el nombre, Manuel. Sí, pero yo toco congas, toco percusión latina, entonces me gusta mucho la salsa. Ay, Manuel, hermano, este es de los míos. A mí me gusta todo, yo sí soy melómano, pero soy pues, salsero por naturaleza y también canto en un grupo de salsa. ¿En qué Por grupo ahí, cantas, profe? se llama La Gavina. Ah, Por ahí en algún momento nos vamos a encontrar con la gente en algún toque. Muy rico. parchado, profe, bacán. Muy rico. Bueno,
Respondo la pregunta. ¿Quién me preguntaba? ¿Era Verónica o era Isabela? No vi quién era la que hacía la pregunta. Creo que Yo, era Verónica. Verónica. Yo tomé una decisión en mi primer año de rural. Ya me acordé cuál fue la primera situación que a mí me ocurrió. La voy a contar como anécdota. Puede que No, sea... profe, no la cuente, usted ya la contó, la de su hermana. No. Puede que sea una cosa muy boba, pero a mí me funcionó. Yo estaba haciendo mi rural, el día 3 de rural, imagínense, día 3 de médico, y ocurrió una situación. Yo estaba disponible, ni siquiera estaba de turno. 22 de diciembre. 23 de diciembre, yo empecé el 21. El 23 yo estaba disponible, acostadito en mi cama, en ese frío de jorral, cuando me llamaron a las 12 de la noche. Venga para que nos asista en una cesárea porque hay un parto inminente. Y el otro compañero estaba atendiendo otro parto y había varios heridos en urgencia, es decir, a él no le alcanzaba y solamente era un médico por turno. Y yo era el que seguía en la lista, entonces me fui a dar anestesia. Por fortuna yo había hecho unas rotaciones buenas y recordaba cómo pasar un catéter, hacer muchas cositas pues para un epidural. Logramos dar anestesia, mi compañero no pudo salir, yo di la anestesia, hice la cesárea, saqué el bebé, muy bien, tal la señora, muy bien, perfecto. Me fui para la casa a 3 de la mañana, dormí un ratico, a las 7 volví a turno, cuando llegué a turno, me llama el gerente, venga a la oficina, ¿qué fue lo que usted hizo ayer? Y yo, esto y esto. ¿Y por qué? Porque mi compañero estaba ocupado, no pudo. ¿No? Listo. Tengo a la EPS encima, recuerden que yo trabajo en una EPS, tengo a la EPS encima, que no nos va a pagar el procedimiento, porque usted es médico general y no está autorizado ni para dar anestesia, ni para hacer la cesárea. Ahora que yo trabajo aquí en este otro lado, yo entiendo el porqué de lo que el auditor hizo, tenía toda la razón. El auditor me llamó, pasó al teléfono y me dijo, doctor, muy bacano lo que hizo, muy rico salvar una vida, pero esa cesárea no la vamos a pagar porque usted no tiene las competencias para hacer eso. Yo le dije, sí, lo que hace que era una señora con un sangrado, hicimos una medida fue de salvamento para salvarle la vida a la señora. Entonces tocó hacerla urgente porque estábamos a 2 horas y media de camino a algún lado y había sangrado 1500 centímetros cúbicos la señora. Es decir, la señora sangró en media hora eso, donde nos la llevemos, se nos muere en el camino. Y eso sí, nadie nos lo va a perdonar, que se muere una materna más el bebé. Eso sí no nos lo perdona nadie. Entonces yo hice una medida de salvamento. Bueno, no hay ningún problema, pero igual no la vamos a pagar. Muchas gracias por todo, pero no la vamos a pagar. Entonces me dice el gerente, no hay manera. Eso toca que lo pagues de tu bolsillo. Imagínense, 3 días de trabajo y ya iba menos 800.000 pesos. Estoy hablando hace 18 años que yo hice el rural. Qué tristeza. ¿Qué más iba a hacer? Pues nada. Pero Dios es muy grande y por eso yo soy muy creyente, pues no voy a misa todos los días, pero soy muy creyente y creo mucho en los milagros, con eso, enlazándolo con eso que les decía esa otra vez de la historia de mi hermana. Y yo siempre que estaba en una situación difícil, siempre recurría a mi hermana como ángel. Yo decía, ayúdame porque de esta tengo que salir. Yo no puedo empezar bien pobre y bien llevado que era yo, llego a un sitio donde por fin voy a tener plata en mis manos y ya me la están quitando. Entonces yo dije, no, ayúdame. Me fui a seguir de turno y toda la mañana atendiendo consulta, atendía a un paciente, lloraba 5 minutos. Pasa el siguiente, lo atendía y lloraba otros 5 minutos. Yo, no, esto es muy maluco, qué pereza, 3 días apenas. Cuando a las 11:30 me llamaron de la recepción, doctor, lo necesitan. Y yo, ¿qué pasaría? Cuando llegué era un señor campesino de sombrero, así, háganse de cuenta pues que ustedes están saliendo de una vereda y llega el señor y me dice, doctor, yo soy fulano de tal. Yo no lo conozco, ¿quién es usted? El esposo de la señora de ayer. Sí señor, ¿cómo está? Muy bien doctor, muy agradecido con usted. Ya nos contaron y si no fuera por usted, mi esposa y mi bebé se hubieran muerto. Yo, muchas gracias, no, pues eso era lo que tenía que hacer. Ahí se va uno como reconfortando un poquito. Y yo, no, muchas gracias. Digo, pero también nos contaron una cosa, y yo, ¿qué? Que a usted le va a tocar pagar esa cesárea. Y yo, sí señor, me va a tocar pagarla porque yo no la debía haber hecho. Digo, pero si era para salvarlo. Y yo, sí, pero así es la vida, toca pagarla. Me dijo, doctor, pero tengo una noticia. Y yo, ¿qué? Que ya hablé con mi patrón y él me regaló unas vacas. Y esas que me regaló yo vendí una. Y de la que vendí nos alcanza y nos queda sobrando para pagar esa cesárea. Fuimos donde el gerente le dijo, listo, no hay problema, el señor pagó particular la cesárea. Ni siquiera por la EPS. Se pagó particular la cesárea y pues
hasta ahí llegó la cosa, me salvé desde ahí. Desde ahí yo aprendí una cosa, que si uno hace las cosas con buena intención, sin quererle hacer daño a nadie, siempre va a ir por el camino del bien y no va a necesitar más ángeles de los que ya tiene. Obviamente, algunas profesiones, algunas subespecialidades requieren que uno pague el seguro, que uno pague FEPASDE. Yo ese día dije, ve, muy bacano. Yo ya estaba pagando FEPASDE, porque eso lo empieza a pagar uno desde que se gradúa. Pagué FEPASDE única y exclusivamente por los 11 meses que estuve allá en Abejorral. Yo me vine de allá y tomé la decisión de no volver a pagar FEPASDE. Yo dije, yo voy a confiar en Dios. Es una apuesta muy arriesgada, se los digo, porque todo el tiempo estamos al límite. Pero yo, por ejemplo, ya en el 2009, ya 6 añitos que llevaba de médico, ya estaba haciendo más actividades administrativas que asistenciales. Entonces yo ya estaba haciendo temas de calidad, atendía pacientes de consulta externa. Entonces yo decía, ¿a mí quién me va a demandar, Dios mío, viendo pacientes hipertensos de vez en cuando? Porque yo lo que hacía era más administrativo. Entonces dejé de pagar el seguro por eso. Entonces, no es para que todos lo hagan, pero si uno lo puede hacer, es que me parece que no tiene sentido. Que las aseguradoras siempre son muy vivas. Y FEPASDE, por ejemplo, uno paga una cantidad de plata, no sé en cuánto estará, pero siempre ha sido altico, por 10 años. O lo puede pagar de 1 o en 5 años, como usted lo quiera diferir. Pero entonces empiezan las condiciones. La primera demanda le damos un valor de hasta tantos millones. La segunda ya le reducimos a la mitad el valor y la demanda es por más plata, o sea que a uno le toca poner salario. Y no hay una tercera, o sea, después de una segunda demanda usted ya pierde todo el derecho y no se puede volver a afiliar con nosotros, o sea que es peor. Entonces yo siempre he dicho, a mí por fortuna no me hizo falta tenerlo. Y siempre que estuve metido en esos problemas, pensaba en eso. Yo decía, Dios mío, yo que no tengo ni siquiera FEPASDE. Pero llamaba a algún abogado, alguien me acompañaba. Siempre he tenido angelitos, pues, eso les digo, he contado con suerte, pero lo mejor es pagar el seguro. Yo no lo pagué, pero lo mejor es pagarlo porque se evitan muchas dificultades. ¿Listo? Otra cosa ahí con eso. Casi nunca demandan a los médicos y menos a los médicos generales. Casi siempre demandan a las instituciones. Y un abogado, por más menso que sea el abogado, pues yo voy a decir que son profesionales y que todos, la gran mayoría deben ser muy buenos, pero por más bobito que sea el abogado, va a demandar es al que tiene la plata. ¿Quién tiene la plata? ¿El hospital o el fulano? Puede que el fulano llegue en el carro último modelo, pero puede que lo esté pagando por cuotas, mientras que el hospital tiene una infraestructura que al menos mensualmente, decía un hospital pequeñito, recibe 6, 10 mil millones de pesos. Uno, si mucho recibe, póngale que gane muchísimo, pues un anestesiólogo con 3 trabajos, o un cirujano de tórax que gana 50 millones de pesos, que reciba eso, mientras que el hospital recibe mucho. Casi siempre demandan eso a los hospitales y no a los particulares, pues no a los trabajadores. Tengan ahí ese detalle también en cuenta. A veces los hospitales, si uno hizo una mala práctica, repiten sobre uno, es decir, le dicen, listo, yo pago el 60% de la demanda, el 30% lo paga el médico, el 10% lo paga la enfermera, y ahí entre todos pagamos. Entonces ahí también haría falta tener FEPASDE o tener buenos ahorritos, cualquiera de las dos. Volviendo al tema, ya nos salimos otra vez, ya espero que hayan puesto la mente en blanco, nos vamos a filtración. ¿Qué es la filtración entonces? La filtración es un juego de presiones. Si yo necesito que un líquido pase por un colador, ¿qué es esto? Si yo necesito que algo pase por un colador, miren que cuando ustedes meten, yo no sé si a ustedes les ha tocado, yo creo que ya a ustedes, esta generación es un poquito más, como lo dijéramos, no le toca hacer algunas actividades que nos tocaron a nosotros. Afortunadamente, pues muchas de las actividades ya no se hacen, pero una de ellas era que nos tocaba hacer un juguito de frutas y pasarlo por un colador. No sé si lo hayan hecho ustedes. Si de pronto algunos lo han hecho, me van a comprender. Cuando uno pasa el juguito de la licuadora al colador, en algún momento se queda todo ahí en el colador. Hay que hacerle presión con la cucharita, darle vueltecitas para que eso pase. Es lo que ocurre aquí en este proceso de filtración. La sangre viene con un montón de componentes, pero eso no pasa pues porque sí, pasa porque hay unas presiones que empujan hacia afuera y lo que no pasa es porque hay unas presiones que empujan para que no se vaya a colar. Vamos a ver cuáles presiones son las que están a favor del filtrado y cuáles son las que están en contra del filtrado. Ahí vamos a ver con unos números unas presiones. Entonces miren que la sangre viene por el capilar glomerular a través de la arteriola aferente, se mete a esos capilares y la sangre viene con una presión que es la denominada presión hidrostática.
¿Por qué la sangre tiene presión hidrostática? Por una cosa muy elemental. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la sangre tiene una presión hidrostática alta? ¿O qué será la presión hidrostática antes de que pasemos a decir más cosas de la presión hidrostática? ¿Qué será la presión hidrostática? ¿A qué le suena? Hidros. Agua. ¿Sí o no? Entonces, como la sangre en su 90%, bueno, el plasma realmente, el 90% es agua. Entonces, el agua ejerce una presión. Hagan el ejemplo del globito, de la bombita pues que inflamos, globo le dicen en otras partes del país. Cuando inflamos el globito con aire, o cuando lo inflamos con agua, lo ponen de la pluma pues o de la llave, lo ponen y abren para que pase el agua, el globito se empieza a crecer. Se crece por la presión que ejerce el agua. Lo mismo ocurre aquí. El agua ejerce presión siempre hacia afuera. El agua esté donde esté, siempre se quiere salir. Por eso ustedes han visto que en muchas partes las piscinas siempre terminan rompiéndose, porque el agua siempre se quiere salir. Entonces, el agua que está aquí, dentro de la sangre, quiere salir a otro espacio. Sale porque tiene una presión que se denomina presión hidrostática. ¿De quién? Pues de la sangre que hay dentro del capilar glomerular. Entonces, primera presión que aparece a favor del filtrado, es decir, quiere sacar ese líquido de ahí del capilar a como de lugar, se llama presión hidrostática del capilar glomerular o capilar sanguíneo. Esa presión ahí tiene unos valores, 55 milímetros de mercurio. Van y miran otros textos y dice 60, no importa si es 55, si es 60. Lo que importa es el resultado final. Vamos a dejar para nosotros 55 y ahora les explico por qué. Esa es la primera presión entonces, la presión que ejerce el agua. Pero la sangre también tiene otras cosas. ¿Qué más tiene la sangre? La sangre también tiene proteínas, entre otros solutos, ¿cierto? Esas proteínas ejercen otra presión. La presión de esas proteínas se llama presión coloidosmótica o presión oncótica. Y las proteínas son todo lo contrario al agua. Ellas quieren es no salirse del sitio donde están. Así como el agua siempre se quiere salir, las proteínas siempre se quieren quedar. Entonces, la presión que ejercen las proteínas va a ser de tipo negativo con respecto a la filtración. La del agua, la hidrostática, es positiva. La hidrostática hacia afuera, la oncótica o coloidosmótica hacia adentro. Ahí tenemos ya dos presiones. La primera tenía un valor de 55 milímetros de mercurio, la segunda tiene un valor de 30 milímetros de mercurio. Ahí dejamos el capilar quieto. El capilar tiene esas dos presiones. Nos vamos al Profe, qué pena. sitio. Vuelve y me explica, porfa, la presión coloidosmótica. Sí, claro. Es la presión de las proteínas. Las proteínas siempre quieren quedarse en el sitio donde están y ejercen una presión negativa con relación al filtrado. No quieren que se filtre la sangre. Eso es lo que quieren las proteínas. Es muy egoísta si lo tomamos así. Claro, como las proteínas no se pueden filtrar, entonces no quieren que nadie se filtre. Entonces, ellas no se van a filtrar, entonces dicen, no, que nadie se filtre y se quieren quedar todas ahí dentro del capilar. Por eso se llama presión coloidosmótica o presión de las proteínas. ¿Sí? Nos vamos al espacio siguiente. Ya pasamos del capilar. ¿Qué sigue? El espacio glomerular, capsular o de Bowman. Ahí vemos ese espacio que debería ser vacío. En ese espacio llega líquido, que es el agua, ¿cierto? Y ese, bueno, agua no, filtrado se llama aquí, pero ese filtrado contiene agua, pues como es un filtrado de la sangre, y la sangre tenía agua o el plasma, es un filtrado del plasma, y ese plasma contenía agua, aquí también se filtra agua. Y el agua que pasa a este espacio de Bowman va a llevar una presión. ¿Qué presión es la que lleva el agua? Ya lo dijimos ahorita en el capilar. ¿Una presión cuál? Hidrostática. Entonces, dentro del espacio, muchas gracias, también hay una presión hidrostática. ¿Para dónde quiere sacar? ¿Para dónde quiere llevar esa presión al agua? Para afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera del espacio de Bowman. Afuera del espacio de Bowman no hay sino dos partes, o hacia el túbulo o devolverse hacia el glomérulo. De cualquiera de las dos formas, lo que está haciendo esa presión hidrostática que hay en el espacio capsular o de Bowman es impedir que haya filtrado. Esa se opone al filtrado, así como la presión
hidrostática del capilar quería que el líquido saliera del capilar, es decir, que se filtrara, la presión hidrostática en el espacio de Bowman lo que hace es oponerse al filtrado. Es como si quisiera que el agua y los solventes y los solutos, perdón, se devolvieran hacia el capilar. Eso es imposible, pero de todas formas es una presión negativa, porque esa presión, si fuera muy alta, impediría el paso del líquido hacia ese espacio. ¿Listo? Entonces una presión negativa que es de 15 milímetros de mercurio. Entonces ya tenemos dos presiones negativas y una presión positiva. ¿Qué otra presión nos faltaría aquí para equilibrar con las presiones que veíamos en los capilares? ¿Cuál presión nos falta en el espacio de Bowman? ¿Cuál presión nos falta? En los capilares vimos dos presiones. ¿Cuál presión nos faltará aquí en el espacio de Bowman? ¿Qué se les ocurre? La de solutos. ¿Pero de cuáles solutos? Las proteínas. De las proteínas. Verónica, ¿y qué dijimos que ocurría con las proteínas? ¿Se filtran o no se filtran? No. No se filtran, ¿cierto? Entonces, ¿de cuánto debe ser esa presión de las proteínas aquí en el espacio de Bowman? Si las proteínas no se filtran. Debe ser mayor para que contrarreste y no pasen. Pero como no pasan, las proteínas no pasan. Entonces, ¿qué presión ejercen las proteínas en ese espacio? En el espacio de Bowman. ¿Sí me hago entender? Las proteínas no pasan. Entonces, como no pasan, ¿qué presión van a ejercer? Cero. ¿Cierto? No hay proteínas en el espacio de Bowman. Entonces, ustedes me dicen, pues qué bobada, no hubiera hablado de esa presión si no existe. Sí, no existe en condiciones normales. Paciente hipertenso, diabético, paciente hipotiroideo, esas proteínas sí se filtran porque se dañó la membrana de filtración. Cuando esas proteínas se filtran, ejercen una presión positiva para la filtración, es decir, aumentan la filtración de sustancias. Por eso el paciente diabético, hipertenso o hipotiroideo tiene más eliminación de sustancias útiles para nuestro cuerpo. Por eso en ese paciente aparece proteinuria o glucosuria de acuerdo al caso clínico para las consultas que les puse ahorita. Puede aparecer glucosuria, puede aparecer proteinuria, puede aparecer hematuria, porque eso que no se tenía que filtrar se filtró. ¿Por qué? Porque esas proteínas que están ahí empiezan a jalar para que se filtre más. Y en ese jalar y jalar para que se filtre más, hacen que pasen hasta cosas que necesitamos. Listo. Esas son las 4 presiones que nosotros tenemos. Una que es igual a 0 y 3 que tienen unos valores. Si nosotros cogemos y sumamos y restamos las que están a favor y las que están en contra, la que está a favor es muy grande, la hidrostática del capilar, que tiene 55 milímetros de mercurio. Y las en contra, una es de 15 y la otra es de 30, es decir, 45. Si a 55 le quitamos 45, eso elementalmente nos va a dar 10 milímetros de mercurio. No, pues, tan difícil esa suma, ¿cierto? Aquí es muy fácil, cuando las proteínas pasan ahí se empieza a complicar esa ecuación. Esos 10 milímetros de mercurio corresponden a lo que hay en el título de esta diapositiva, a la presión neta de filtración, es decir, la presión después de toda esta ecuación, la presión neta con la que se filtra la sangre es de 10 milímetros de mercurio. ¿Listo? 10 milímetros de mercurio es la presión neta de filtración. ¿Para qué me sirven esos 10 milímetros de mercurio, profe? Pues para lo que viene de aquí para allá. De aquí para allá viene algo que se llama la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular es la forma que tenemos los clínicos para medir cómo está funcionando el riñón. Una tasa, o en inglés rata, rate, ¿cierto? En español también la palabra rata significa lo mismo, tasa, pero para nosotros como que esa palabra rata está asociada por allá con un animalito, entonces como que no nos cae muy bien. Por eso hablamos de tasas. Proporción de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular, miren la definición, es la cantidad de filtrado que se forma en un minuto. Me devuelvo. Tasa de filtración glomerular es la cantidad de líquido que pasa de los capilares al espacio de Bowman en un minuto. Ese líquido que pasa es lo que llamamos filtrado. Entonces, ¿cuánto filtrado glomerular se puede formar en un minuto? A eso es lo que llamamos tasa de filtración glomerular. Y para poder saber la tasa de filtración glomerular, necesitábamos de esta presión neta de filtración. ¿Por qué la necesitamos? Porque miren,
Es algo muy sencillo. Aparece algo que se llama coeficiente de filtración. Hombre, después del colegio que uno no quería volver a saber nada de coeficientes ni esas bobadas, llega el profe y otra vez nos habla de coeficientes. El coeficiente de filtración, o KF, nos demuestra que por cada milímetro de mercurio de la presión neta de filtración, los riñones de un hombre producen 12.5 mililitros de filtrado en una unidad de tiempo, en este caso minuto. Y los de las mujeres, 15% menos, aproximadamente 10,5. ¿Sí? Fácil. Lo repito, coeficiente de filtración. Por cada milímetro de mercurio, ¿cuántos milímetros de mercurio es la presión neta de filtración? 10. Por cada uno de esos milímetros de mercurio, los riñones de un hombre joven producen 12,5 mililitros de filtrado en un minuto. Es decir, multiplicamos 12,5 por 10 milímetros de mercurio, que es la presión neta de filtración, y nos va a dar 125 mililitros por minuto de filtrado produce un hombre. 125 mililitros por minuto. Eso se llama tasa de filtración glomerular en un hombre. Y le quitamos el 15% y es lo que producen las mujeres, 105 mililitros. Es decir, que en un día los riñones de un hombre pueden producir 180 litros de orina, de filtrado más bien, y los de las mujeres 150 litros de filtrado. ¿Cuál es la ventaja? Que el 99% de eso se reabsorbe. Es decir, los hombres eliminamos 1.8 litros solamente y las mujeres 1.5 litros. El resto se reabsorbe. ¿Se imaginan si nosotros elimináramos todo lo que producimos? Tendríamos que vivir ahí sí con sonda. 180 litros, 250 en un día. Emanuel. No, profe, no, está claro. Listo. Yo espero que esta diapositiva, por favor, la repasen. Estas dos. Listo. Y ahí en adelante viene la otra tarea que les puse, de averiguar cómo es la clasificación de la enfermedad renal crónica y depende de la tasa de filtración glomerular. Es decir, si la filtración glomerular, que normalmente dijimos en un hombre está por encima de 125 mililitros por minuto, en las mujeres 105, ¿cómo clasificamos la insuficiencia renal? De acuerdo a esa tasa de filtración glomerular. Aquí nos dice. ¿Sí? En la próxima clase vamos a empezar hablando de la regulación de la filtración. ¿Cómo regulamos esa filtración? ¿Qué tiene que hacer nuestro organismo para regular la filtración? ¿Listo? Muchachos, dudas, preguntas. ¿Algo que aclarar de la clase de hoy? Profe, yo sí. Los pacientes que sufren de poliuria, ellos tendrían como una afectación en el que no tendrían suficientes proteínas porque no reabsorben mucho, o esa cantidad de litros que excretan al día no es tan relevante. Vamos primero, Santi, a hacer una aclaración muy respetuosa desde el punto de vista clínico. Signos y síntomas no son patologías, es decir, cuando a uno le dicen yo sufro de poliuria, no se sufre de poliuria. Se presenta poliuria como manifestación de alguna enfermedad. Es un signo y síntoma a la vez. Este es los dos. Signo porque lo puedo observar. Síntoma porque el paciente me lo refiere. Hay otras cosas que son solamente signo y otras que son solamente síntoma. Por ejemplo, el dolor. Tengo dolor de cabeza, cefalea. Es un síntoma porque yo como médico no lo puedo evidenciar. La hemorragia, el sangrado, es signo y síntoma. La fiebre es solamente signo, no es síntoma, porque yo me puedo sentir caliente, pero no puedo sentir fiebre, porque yo no tengo un termostato interno que me diga tengo más de 38,5. Dice, tengo calor, pero no puedo asegurar cuánta temperatura tengo. Sí, aclaremos esa primera parte, Santi. Entonces, la poliuria por sí sola no es una enfermedad, o sea que alguien no sufre de poliuria. Lo que sí puede estar ocurriendo es que esa poliuria sea la manifestación por allá no tan silenciosa
o de infecciones urinarias a repetición, o de una infección en ese momento que esté presentando la poliuria de la persona, de malas prácticas de higiene, en el caso de las mujeres, sobre todo en las niñas, si no se higienizan bien sus genitales, constantemente están orinando para tratar de limpiar, o de una alteración metabólica relacionada con la glucosa. Puede ser una persona diabética, tipo 1, tipo 2, o puede ser una persona intolerante a la glucosa. Listo. Cuando aparece la poliuria, ¿qué puede ocurrir? La poliuria, por más que nosotros orinemos y orinemos y orinemos, y los riñones no producen, eso no tiene ningún problema y no nos vamos a deshidratar. Lo que pasa es que cuando nosotros, hay veces también, otra manifestación de la poliuria, u otra razón por la que se manifiesta la poliuria, por inmadurez neurológica, porque las personas tienen una alteración neurológica, esos rayones que nos ponen las mamás, que nos ponen a orinar antes de salir de la casa, antes de comer, antes de bañarnos, antes de cualquier cosa, eso genera unos rayones que su cerebro está preparado para orinar cada 5 minutos. Y estas personas son orine y orine todo el día, pero la cantidad de orina es poquita. Lo difícil viene cuando no solamente es poliuria, es decir, orinar muy frecuente, sino que en cantidades muy abundantes. Eso cuando ya la cantidad de orina es abundante, ahí sí nos puede llevar a una deshidratación y hay que pensar en alteraciones hasta del metabolismo de la hormona antidiurética o del funcionamiento de esa hormona, que ocurre también en enfermedad de Addison, por ejemplo. Como la ¿Listo, Santi? diabetes insípida. Esa es una diabetes insípida. Como no hay control de la hormona antidiurética, se elimina líquido abundante todo el tiempo. ¿Y por qué se denomina diabetes insípida? Porque se elimina mucha orina, mucha cantidad de agua, pero no se elimina glucosa, como en la diabetes. Que en la diabetes se elimina mucho líquido, es porque está saliendo la glucosa y eso aumenta la concentración osmolar. En la diabetes insípida sale mucho líquido, pero no sale glucosa porque el metabolismo de la glucosa está normal. ¿Está bien? Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, muchachos, entonces voy a detener la grabación y nos vemos en la clase del próximo lunes. Por favor, juiciosos con las consultas. Repasen estos temas, estos temitas, y mire que ya son clases más larguitas, casi de las 2 horas, temas que requieren que los volvamos a repasar. Los 2 textos guías son el libro de la doctora Linda Constanzo y el libro de Gayton, para que por favor revisen alguno de los 2 al menos. Que tengan una feliz tarde y nos vemos dentro de una semanita. Listo, profe, hasta luego.